En la mansión más brillante de la ciudad, donde las lámparas parecían estrellas y el suelo podía reflejarte como un espejo, había una habitación que siempre estaba en sombra. No porque faltara luz, sino porque allí vivía un silencio que nadie se atrevía a romper. En esa habitación estaba Lía, la hija del multimillonario Héctor Valdés. Una niña de 8 años con ojos grandes, hermosos, y ciegos desde el día en que nació. Al menos eso repetían los médicos, los abogados, los empleados, y la misma familia, como si fuera una oración triste que debía memorizarse. Pero Lía no era solo una niña rica con una tragedia. Era una niña que escuchaba demasiado. Oía pasos que se detenían en su puerta y se iban sin entrar. Oía conversaciones que se cortaban cuando ella se acercaba. Oía el llanto ahogado de su padre, tarde en la noche, cuando creía que nadie lo escuchaba. Un lunes por la mañana, llegó una nueva empleada. Se llamaba Amaya. Era una mujer negra, de manos firmes y ojos tranquilos, que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas, tragándose humillaciones con la cabeza en alto. Entró a la mansión sin bajar la mirada, como si ya supiera que el lujo no compra el respeto. En su primer día, Amaya pasó por el pasillo de la habitación en sombra, y escuchó algo que le hizo detenerse en seco. Una voz infantil, suave, susurrando hacia la pared. Si digo la verdad, me van a castigar otra vez. Amaya apretó el trapo con fuerza. ¿Otra vez?, pensó. Y entonces vio algo peor. En la puerta, una marca casi invisible, como el rastro de un golpe antiguo, y un aroma leve a medicina, demasiado fuerte para una niña que solo era ciega. Amaya no conocía a Lía. No conocía a Héctor. No conocía los secretos de esa mansión. Pero su corazón reconoció el dolor en un segundo, porque hay dolores que no necesitan presentación. Y, sin saberlo todavía, Amaya acababa de entrar en una casa donde la verdad estaba escondida, no detrás de una puerta, sino detrás de una mentira repetida durante años. Héctor Valdés era el tipo de hombre que la gente señalaba con admiración. Dueño de empresas, de edificios, de portadas. Su nombre abría puertas y cerraba bocas. En público sonreía perfecto, hablaba de caridad, de futuro, de familia. Pero en su mansión caminaba como un hombre perseguido por algo que no se podía comprar. Lía era su única hija. Su madre, Claudia, había muerto cuando Lía tenía apenas 2 años. La historia oficial decía una enfermedad rápida. La familia lo repetía sin detalles, como si dar detalles pudiera romper la vajilla. Desde entonces, Lía creció entre institutrices, terapeutas y médicos, siempre con la misma frase: Lía nació ciega. La niña aprendió a moverse contando pasos. Aprendió a reconocer voces por el sonido de la respiración. Aprendió a sonreír cuando le decían que valiente eres, aunque por dentro se sintiera sola. Porque lo más duro no era no ver. Lo más duro era sentir que la trataban como un secreto incómodo. Amaya llegó recomendada por una agencia. Era discreta, eficiente, y no preguntaba de más. Pero su silencio no era sumisión, era observación. La primera mañana limpió el gran salón, vio fotos familiares perfectamente colocadas, y notó algo raro. En todas las fotos, Claudia aparecía con una sonrisa suave, pero sus ojos parecían pedir ayuda. Y en una foto, Amaya vio un detalle, una pulsera con un símbolo pequeño, como un ojo dentro de un círculo. Cuando Amaya preguntó por la niña, la señora de llaves, doña Elvira, respondió sin mirarla: No se acerque mucho. La niña es delicada. Y el señor no quiere problemas. Amaya asintió, pero su estómago se apretó. Esa palabra, problemas, siempre escondía injusticias. Esa tarde, Amaya llevó una bandeja con sopa al pasillo de la habitación en sombra. Doña Elvira la detuvo. Yo me encargo, dijo, con tono duro. Pero desde adentro se oyó un golpe, como un vaso cayendo, y una voz temblorosa. No, no me dejen sola. Amaya no esperó permiso.
Abrió la puerta apenas un poco y vio a Lía en el suelo, buscando con las manos. La niña tenía el cabello desordenado, y en la muñeca, marcas antiguas de haber sido sujetada demasiado fuerte alguna vez. Amaya se arrodilló de inmediato. Tranquila, mi amor. Estoy aquí, dijo Amaya con suavidad. Lía se quedó quieta, como un animalito que no sabe si viene caricia o golpe. Estiró la mano y tocó el brazo de Amaya. Sus dedos recorrieron la piel con curiosidad, y entonces murmuró: «Tú no hueles como los demás». Amaya sintió un nudo en la garganta. «¿Y a qué huelo?» A lluvia», respondió la niña, y su voz se quebró. «¿Te vas a ir?» Amaya tragó saliva. «No me voy ahora». En ese instante, doña Elvira apareció detrás de Amaya y dijo entre dientes: «No se meta donde no la llaman». Pero Lía, aún de rodillas, susurró algo que heló el aire. «Si ella se queda, yo puedo decirlo. Pero me van a castigar». Amaya levantó la mirada. Y entendió que la ceguera era solo la superficie. El verdadero problema estaba en lo que esa niña sabía, y en lo que le habían obligado a callar. Los días siguientes, Amaya se movió con cuidado. No quería que la echaran antes de entender qué pasaba. En esa casa, todo estaba limpio por fuera, pero algo olía a miedo por dentro. Lía no pedía juguetes ni caprichos. Pedía cosas pequeñas, que alguien se sentara a su lado, que le contaran una historia, que le dejaran la ventana abierta para escuchar los pájaros. Amaya empezó a visitarla en momentos cortos, como quien deja migas para no perder el camino. Le peinaba el cabello y le hablaba de su barrio, de su madre, de cómo el sol calentaba las manos cuando uno trabajaba afuera. Lía escuchaba con una atención que dolía. Una noche, mientras Amaya doblaba ropa, escuchó gritos abajo. La voz de Héctor, rota. «Yo ya pagué suficiente». Otra voz respondió, fría, como metal: «No se equivoque, señor Valdés. Usted paga para que esto siga siendo silencioso». Amaya se quedó inmóvil, con una sábana entre las manos. Luego oyó pasos rápidos, una puerta cerrándose, y el sonido de un llanto que alguien intentó esconder. A la mañana siguiente, Héctor apareció en el comedor con ojeras profundas. Saludó a los empleados sin mirarlos, como si todos fueran parte de un escenario. Cuando Amaya pasó con una bandeja, él la observó por un segundo. Sus ojos se detuvieron en el rostro de ella con una mezcla extraña de alerta y culpa. «¿Cómo se adapta?», preguntó Héctor, con una cortesía tensa. «Trabajo es trabajo, señor», respondió Amaya con calma. Héctor tragó saliva, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. «Manténgase lejos de la habitación de mi hija», dijo al final, bajando la voz. «Es por su bien». Amaya sintió un impulso de contestar, pero no lo hizo. Solo asintió. Por dentro, una pregunta ardía: ¿por su bien o por el suyo? Ese mismo día, Lía tuvo una crisis. Empezó a respirar rápido, apretando los ojos como si le dolieran. Doña Elvira quiso darle una pastilla. Amaya, al ver la caja, reconoció el nombre. No era un simple calmante. Era un medicamento fuerte, de los que adormecen. «¿Quién le recetó eso?», preguntó Amaya, intentando sonar neutral. Doña Elvira clavó la mirada. «Usted no es médica». Amaya tomó aire. «No, pero sé leer. Y sé cuando una niña no necesita dormir, necesita hablar». Doña Elvira se acercó, susurrando con amenaza: «Aquí se hace lo que el señor ordena. Y lo que la familia decide». Amaya miró a Lía, que temblaba, y decidió que ya no podía fingir. Se sentó junto a ella, tomó sus manos y, en voz baja, le dijo: «Lía, dime qué pasa cuando dices la verdad». La niña apretó los dedos de Amaya con desesperación. «Me dicen que estoy loca», susurró. «Me dicen que no veo nada, pero yo veo cosas cuando nadie está». Amaya sintió que se le erizaba la piel. «¿Qué cosas?». Lía dudó.
Y por primera vez, su voz salió con rabia contenida. Veo luz, como una rendija. Y luego, alguien me pone gotas, y la luz se va. Amaya se quedó sin aire. No era una metáfora. Era una confesión. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Héctor estaba allí, pálido, escuchando la última frase. Sus labios temblaron. Y dijo algo que no sonó a orden, sonó a súplica. Amaya, por favor. No siga. Pero Amaya ya había entendido. Lo que pasaba con Lía no era una tragedia de nacimiento. Era una tragedia fabricada. Y alguien, dentro de esa casa, estaba dispuesto a todo para que la niña siguiera en la oscuridad. Esa noche, Amaya no pudo dormir. Las palabras de Lía se repetían en su cabeza como martillo. Veo luz, alguien me pone gotas, la luz se va. Si eso era cierto, entonces la ceguera no era natural. Era provocada. Amaya esperó a que la casa quedara en silencio. Bajó a la lavandería y revisó discretamente los botiquines que los empleados usaban. Nada. Luego subió al pasillo de la habitación en sombra. La puerta tenía una cerradura especial. Pero Amaya notó algo. Una rendija en la parte inferior, como si alguien entrara y saliera con prisa. Al día siguiente, fingió limpiar el despacho de Héctor. Ordenó papeles con cuidado, sin cambiar nada. Allí encontró una carpeta vieja, guardada detrás de libros. No tenía título, solo el símbolo de un ojo dentro de un círculo. El mismo de la pulsera de Claudia en la foto. Amaya no abrió la carpeta allí. Se la llevó a escondidas, con el corazón golpeándole el pecho. En su cuarto, con manos temblorosas, la abrió. Había informes médicos, pero no como los que se ven en un hospital común. Eran notas firmadas por un especialista con sellos privados. Y entre las hojas, una carta escrita a mano. La letra era femenina. Era Claudia. Si alguien lee esto, significa que yo no pude protegerla. Lía no nació ciega. La están haciendo ciega. Lo hacen con gotas, con miedo y con mentiras. Héctor cree que es por seguridad. Le dijeron que si Lía ve, nos destruirán. Yo ya intenté denunciar, pero me encerraron en mi propia casa. Y cuando insistí, me enfermé de repente. Si amas a mi hija, no creas la versión fácil. Busca la verdad. Amaya dejó caer la carta sobre la cama. Sintió mareo. La están haciendo ciega. El mensaje era claro como un golpe. Entonces todo encajó. El silencio, los medicamentos, las órdenes, el temor de Héctor, la sombra permanente en la habitación. Claudia no murió por casualidad. Claudia fue silenciada. Amaya decidió confrontar a Héctor, pero no a gritos. Necesitaba que él también viera lo que no quería ver. Esa tarde, esperó a que él regresara. Héctor entró al despacho como un hombre cansado. Amaya se acercó con la carta en la mano. No dijo nada al principio. Solo se la entregó. Héctor leyó las primeras líneas y se puso blanco. Sus ojos se llenaron de agua, pero su orgullo intentó sostenerlo. ¿De dónde sacó eso?, preguntó con voz quebrada. De su propia casa, señor, respondió Amaya, firme. ¿De dónde escondió la verdad? Héctor apretó la carta como si fuera fuego. Claudia estaba confundida, murmuró. Tenía miedo. Había amenazas. Amaya dio un paso más. ¿Y usted? ¿No tiene miedo? Porque su hija está viviendo en oscuridad, y alguien entra a su cuarto a quitarle la poca luz que le queda. Héctor tembló. Por un segundo, su máscara se rompió. Usted no entiende. Explotó. Me dijeron que si ella ve, si ella recuerda, nos van a destruir. Que nos quitarán todo. Que la usarán contra mí. Amaya lo miró, y su voz salió como cuchillo triste. ¿Y qué vale todo si su hija pierde la vida por dentro? Héctor se llevó las manos a la cabeza. Yo pensé que era real. Los médicos, los informes. Balbuceó, como niño perdido. Los informes son de gente pagada,
dijo Amaya. Y la que lo intentó parar fue su esposa. ¿Qué le pasó a Claudia, señor Valdés? Héctor abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos miraron hacia la pared, como si viera un recuerdo que lo perseguía. Luego susurró. Ella dijo que nos estaban manipulando, y una semana después, se enfermó. Amaya sintió frío en el alma. Había una red, una mano invisible, y Héctor estaba atrapado en ella. Pero Lía era la víctima. Desde el pasillo llegó una vocecita, suave. Papá, ¿por qué siempre lloras cuando crees que no te escucho? Héctor se giró. Lía estaba en la puerta, con la cabeza inclinada, como si mirara hacia ellos. Amaya apretó el pecho. Porque en ese momento, la verdad no era solo un documento. Era una niña preguntando por qué su propia casa le enseñó a vivir con miedo. Héctor se arrodilló frente a Lía, como si el suelo de mármol por fin se volviera humano. Tomó sus manos y quiso hablar, pero la culpa le apretaba la garganta. Lía, con una calma triste, le tocó la mejilla. Papá, no me mientas, dijo. Yo siento cuando me mientes. Amaya estaba detrás, sosteniendo la carta de Claudia como si fuera una vela en un túnel. Héctor cerró los ojos, y por primera vez, dejó caer la máscara de hombre poderoso. Perdóname, hija, susurró. Yo creí que te protegía. Lía no gritó. No hizo drama. Eso fue lo más doloroso. Solo preguntó, ¿por qué me encierran en la sombra? Héctor miró a Amaya, desesperado. Hay personas que quieren controlarme, confesó. Socios viejos. Gente peligrosa. Cuando Claudia descubrió cosas, me amenazaron. Me dijeron que si yo no obedecía, te harían daño. Y luego apareció el diagnóstico de la ceguera. Dijeron que era lo mejor, que así no podrías reconocerlos. Amaya sintió que la rabia le subía como fuego. Entonces no era por tu bien, le dijo a Héctor. Era para que tú no perdieras tu dinero, tu imagen, tu poder. Héctor bajó la cabeza. Yo tenía miedo, admitió. Miedo de perderlo todo, y miedo de perderte. Pero me estabas perdiendo igual, dijo Lía, y sus palabras cayeron como piedra. Me estabas perdiendo por dentro. En ese instante, un golpe seco sonó abajo. Un auto llegó sin anunciarse. Luego, pasos fuertes. Doña Elvira subió corriendo, pálida. Señor, está aquí el doctor. El de siempre. Dice que viene por la dosis. Amaya sintió que el tiempo se congelaba. El doctor de siempre. No era médico de la niña. Era parte del sistema. Héctor apretó los puños. Su voz salió distinta, más firme. Dile que se vaya. Doña Elvira abrió los ojos, asustada. Pero señor, ellos. Que se vaya, repitió Héctor, más alto. Se oyó un silencio pesado en la escalera. Luego una voz masculina, fría, desde abajo. Señor Valdés, no haga esto difícil. Amaya miró a Héctor. Él temblaba, pero estaba de pie. Quiero que se vaya de mi casa, dijo Héctor, bajando las escaleras, con Amaya y Lía detrás. En el salón, el hombre esperaba con una maleta médica. Sonreía como quien sabe secretos. Usted firmó acuerdos, señor Valdés. No puede romperlos así. Héctor respiró hondo. Yo puedo romper lo que me esté matando la conciencia. El hombre miró a Lía, y su sonrisa se volvió oscura. ¡Qué lástima! Una niña tan frágil. Amaya se adelantó un paso. No se atreva, dijo, con voz firme. Ya no está sola. El hombre la miró de arriba abajo, con desprecio. ¿Y quién es usted? ¿La salvadora? Amaya sostuvo la carta de Claudia y respondió. Soy la persona que no compraste. Y por eso, te da miedo. Héctor sacó el teléfono y marcó. Voy a llamar a la policía, y a un fiscal, dijo. Y voy a entregar todo lo que sé. El hombre rió, pero su risa era tensa. Usted no sabe con quién se mete.
Héctor miró a Lía. Ella apretó su mano. Papá, ya no quiero vivir con miedo. Eso lo quebró y lo levantó al mismo tiempo. Héctor colgó, llamó a otro número y dijo: quiero protección. Quiero justicia. Y quiero a mi hija libre. Amaya sintió lágrimas. Porque la batalla real no era contra ese hombre. Era contra la cobardía que había dominado esa casa durante años. Y cuando el hombre dio un paso hacia la escalera, como intentando intimidarlos, Lía susurró algo que estremeció a todos. Yo creo que puedo verte. La frase de Lía cayó en el salón como un rayo. Héctor se quedó inmóvil, y Amaya sintió que el corazón se le salía. El hombre de la maleta médica parpadeó, como si de pronto perdiera el control de la historia. Eso es imposible, dijo él, rápido. La niña nació ciega. Amaya lo miró con firmeza. Mentira. Héctor respiró temblando. Lía, ¿qué quieres decir? La niña levantó el rostro hacia donde estaba Amaya. No era una mirada segura, pero tampoco era vacío. Era una dirección. Un intento. Veo una mancha clara, susurró. Como una nube, pero está ahí. Amaya se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Eso es luz, mi amor. Eso es esperanza. Héctor no esperó más. En las siguientes horas, todo cambió. Llamó a seguridad privada, bloqueó entradas, y por primera vez en años, abrió las ventanas de la habitación en sombra. La luz del atardecer entró como si la casa respirara. Esa misma noche, llegaron autoridades. No fue fácil. Hubo llamadas, amenazas, presión. Los periódicos ya empezaban a oler sangre. Pero Héctor, con la carta de Claudia y los documentos escondidos, habló. Confesó su miedo, su error, y señaló nombres que antes le parecían intocables. Amaya lo vio llorar como un hombre real, no como un multimillonario. Yo fallé, dijo Héctor. Claudia tenía razón, y yo fui débil. Amaya respondió sin odio, pero sin suavidad falsa. La debilidad no está en sentir miedo. Está en dejar que el miedo lastime a quien amas. Lía fue llevada a un hospital público, lejos de los especialistas comprados. Allí, un médico honesto revisó sus ojos con calma, sin prisa por complacer a nadie. Su diagnóstico fue como un trueno. Sus nervios ópticos reaccionaban. Había daño, pero también había posibilidad. Entonces, ¿puedo ver?, preguntó Lía, con una voz que no era ilusión, era hambre de vida. Con tratamiento, paciencia y amor, podrías recuperar parte de la visión, dijo el médico. Pero lo más importante es que dejen de lastimarte. Héctor apretó la mano de su hija. Nunca más, prometió. Los meses pasaron. No hubo milagros rápidos, porque la vida real no corre como una película. Hubo terapias, lentes especiales, ejercicios, días buenos y días de frustración. Hubo ataques de pánico de Héctor, recuerdos de Claudia, culpa que regresaba como ola. Pero también hubo algo nuevo, verdad. Amaya siguió en la casa, pero ya no como la empleada que limpia. Se convirtió en la presencia que sostuvo a Lía cuando se caía. La que le cantaba cuando el miedo volvía. La que le enseñó que el valor no se compra, se decide. Un día, al amanecer, Lía se quedó mirando hacia la ventana. Sus ojos se entrecerraron. Y dijo, muy bajito, veo algo brillante. Amaya sonrió, llorando. ¿Qué ves, mi amor? Lía respiró, como si tragara luz. Veo tu cara. No completa, pero sé que eres tú. Héctor se tapó la boca, y cayó de rodillas, derrotado y salvado al mismo tiempo. Ese día, la mansión dejó de ser una prisión dorada. Se volvió un lugar donde la riqueza ya no mandaba más que la conciencia. Y el nombre de Claudia dejó de ser un rumor triste para convertirse en lo que siempre fue, una madre que luchó. Porque al final, la gran revelación no era solo que Lía no nació ciega. Era que la verdad siempre estuvo ahí, esperando a alguien que no pudiera ser comprado.
Moral: el dinero puede cubrir paredes, pero no puede cubrir la culpa. Y la verdadera grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a perder para hacer lo correcto. Si tú descubrieras que una mentira está destruyendo a alguien que amas, ¿tendrías el valor de decir la verdad, aunque te cueste todo?